Bueno, todo esto venía de una historia que a mí me habían contado de un colegio que es un colegio digamos, multicultural y en el que solamente hay un niño de una comunidad educativa de 200 y pico niños, solamente hay un niño de ascendencia valenciana o ascendencia española, ¿no? Y me parecía que de alguna manera vamos a eso, a un confluir de culturas que era como era España en su momento. España fue judía, musulmana, íbera durante un tiempo en el que convivieron varias culturas, católica, etc. Y entonces me parecía interesante la idea de no contar la historia del niño que está delante, que es Jaume, sino contar la historia de la niña que está detrás, que es Jamila, que es una niña que es árabe y que bueno que ha perdido a su yaya, a su abuela, y que cómo eso la afecta y cómo reflexiona sobre eso. No es la primera vez que trabajo sobre el mundo árabe, que digamos en Rashid y Gabriel también lo había hecho, y soy un gran defensor de la mezcolanza o la multiculturalidad. Tengo muchos amigos, tanto judíos como árabes, como en mi caso, que yo soy cristiano o católico no practicante, que sería la acepción. Y creo que no son barreras, sino todo lo contrario, son vasos comunicantes entre culturas para aprender unas de otras, ¿no? Cada vez que conoces algo de la cultura musulmana, por lo menos yo, me fascina la manera que tienen, el respeto, por ejemplo, que tienen sobre los mayores, que esto me parece muy importante, la manera y lo educados que son, y creo que focalizar o ampliar esa mirada a los niños, o en este caso, sí, efectivamente, a la comunidad infantil, a la comunidad educativa, creo que puede ser muy interesante. Jamila es una obra que tiene poesía visual, que tiene imágenes muy potentes, muy evocativas y muy divertidas, ¿no? Jamila también es una obra que habla de la pérdida, pero la pérdida desde un punto muy emotivo, en el que creo que los niños lo van a entender perfectamente, y obviamente los mayores también. Jamila, de hecho, tiene dos miradas, una mirada a ese público a partir de los 6 años y una mirada a sus papás, a sus mamás, a sus yayas y a sus yayos. Jamila también es un reencuentro entre culturas, es decir, veremos 3 protagonistas, que es Jaume, de procedencia valenciana, Jamila, que es una niña árabe, y Vero, que es una niña adoptada, que es una niña oriental. De alguna manera lo que hace es que el espectador, en este caso niño, y el papá y la mamá puedan entender que somos una multiculturalidad, y eso creo que es muy interesante. Jamila, por tanto, lo que está haciendo es un canto a la vida y a tener amigos y a no pensar que digamos que somos culturas distintas, sino todo lo contrario, somos culturas complementarias.